Pues saludos a todos en esta nueva semana y una nueva edición, un nuevo programa de Vida en Abundancia con todos ustedes. Y bueno, esperamos que se mantengan ahí, que sigan conectados con nosotros a lo largo de una horita. Como cada semana vamos a estar con ustedes. Y en esta hora, bueno, vamos a hablar de diferentes cosas, pero como siempre, todas muy interesantes. Así es que bienvenidos a este nuevo programa, Vida en Abundancia, en este día espectacular de calor, Dios mío, pero felices de estar con todos ustedes. Saludos, Samuel. Hola, ¿qué tal? Qué calor, ¿no? Qué calor que tengo. Hay una canción que dice: sigue diciendo qué guapa soy y qué tipo tengo. Pero hace muchísimo calor. Hace demasiado calor. ¿Tú podrías cantar esa canción? No, Qué guapo soy y qué tipo tengo. Encima se me ha roto el aire acondicionado del coche y vengo con todas las ventanillas Bueno, bajadas. puedes no airear las pulgas que Sí, cuanto de más verdad, se mueven, más pican. No, tenemos una con el coche últimamente que para qué. Pero bueno, ¿Para qué? bueno, No pasa nada, no ¿qué importa. vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a a la hacer? antigua, escúchame, antiguamente Era así, iba ¿eh? un 600, Sí, sin aire con acondicionado, 18 personas dentro. toda la familia dentro. Y Las antiguamente, maletas arriba y los oye, flotadores. antiguamente era el matrimonio con los 7 chiquillos. Ajá. Y también iba la abuela. Claro. Y si había perrito, gato o canario, también. Y de ahí se iban de Madrid a la playa. A la playa. Así es que estamos Oye, muy ¿cómo bien. aguantábamos? Ojo. Así es que creo que estamos muy bien nosotros. Estamos demasiado Entonces, bien, ¿no? no te quejes. No. No te quejes porque te compro un 600. Para Pero ti, bueno. para tu Rufo. Para ti, para el Rufo. Pero bueno, aquí estamos un día más con todos vosotros y tenemos un mensaje excitante hoy para compartir. Sí. Se titula Olas. Olas. Hoy vamos a hablar de las olas. Olas no es de saludo No. multitudinario, Bueno, sino de olas. Las olas del Hablando mar, ¿no? hablando de la costa. De la costa. Sí. Así que vamos a hablar de olas. Y bueno, vamos a hablar de algunas cosas interesantes desde otra perspectiva, un poquito ¿Sí? para abrir los ojos y ser edificados, ¿no? Así Bien. que esa es un poquito la idea. Y bueno, hablando un poquito de olas, De olas. pues sabes que este verano, del 13 al 17 de agosto, Pues sí. está Supernatural Está Camp de Supernatural. nuevo, Ajá. en un nuevo lugar magnífico, En un nuevo lugar. con unos Yo no me lo perdería músicos, oradores y actividades impresionantes. Vamos, como siempre, Supernatural tiene sus peculiaridades, que creo que solo suceden en Supernatural, porque la gente que lo hace está muy loca, Sí. ¿vale? Dícese yo. No. Pero sí es verdad que tiene sus peculiaridades que siempre van sorprendiendo. Y este año nos hemos encargado de que, ya que el año pasado tuvimos un pequeño parón, este año le vamos a dar con todo y queremos hacer una reapertura a lo grande. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que... Muchas cosas. Oh, Dios mío, va a implicar de todo. Bueno, por supuesto. Sano, por supuesto. Pero que le vamos a dar con todo y que vamos a sorprender. Madre mía, lo que se encuentran a veces ahí es difícil. Totalmente. Sí. Así que tenemos 4 oradores excepcionales. Ay, sí. Uno de ellos es Rafa Bicudo, que es un adorador brasileño, que él es el que traduce las canciones de Elevation Worship para Brasil. Si lo siguen por YouTube, bueno, Miles de personas. Pero miles, ya va por millones. Luego tenemos también a la gente de Toma tu Lugar, Lucas Sí, Conley, claro, él. Samuel Benedetto estará Sí, también. Lucas es que ya... Ya es de la casa. Sí, Lucas. Y Si no lo invitamos, se viene. Sí, se viene igual. Y luego tenemos a otro que se llama Marco Carvalho, que tiene un avivamiento de jóvenes impresionante. Exacto, en Sao Paulo, En Sao Brasil. Paulo, donde se están convirtiendo montones de jóvenes y me parece algo espectacular e increíble. Pero es alucinante. Fíjate que él está, o sea, su iglesia, ¿vale? Él es el pastor de jóvenes. Pero fíjate que su mismo pastor, ¿vale? Está alucinado porque la iglesia está creciendo de manera desorbitada por causa del avivamiento de jóvenes que está habiendo a través de él, de Marco Carvalho. Y es un predicador excepcional. con un mover del Espíritu Santo. Él
profético, el tipo empieza a ministrar junto con Rafa Bicudo, ¿vale? Y de verdad que tú dices, Dios mío, se vino el cielo de golpe. ¿Qué pasó? A todo esto le sumamos a Lucas. O sea, yo no me quiero ni imaginar la combinación que hemos hecho este año en Supernatural. O sea, hemos traído gente de presencia de Dios, gente con un corazón increíble conforme al del Señor, que yo pienso en la combinación y yo digo, oh mi Dios, cuando se ponga a ministrar Rafa, imagínatelo con Lucas, ¿vale? Y con Marcos. Y de repente que Marcos se meta a ministrar, y yo digo, ¿qué va a pasar ahí? O sea, hemos cogido esas tres combinaciones, esas tres personas, que además las tres se mueven todas como en una misma línea de presencia de Dios, bueno, yo no sé, pero estoy súper expectante de lo que va a pasar ahí, de esa mezcla tan celestial que va a pasar ahí. La verdad que sí. Estoy súper emocionada. Bueno, ahí está. Vamos a poner el pequeño spot que tenemos de Supernatural Camp. Va a ser impresionante. Envía a tus hijos ahí. Por favor. Están anotándose decenas y decenas de personas en el camp. Va a haber una zona impresionante. Vamos a tener de todo. Va a haber de todo ahí. Va a haber de todo. Hay desde luego, una carpa gigante para las reuniones. Van a haber un montón de actividades, van a haber locuras de por medio. La idea es que el recibimiento ya va a ser apoteósico, bueno, cosas así. Todos los detalles muy bien cuidados. Muy bien cuidados, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo se sienta en su casa en esos días. Y algo poderoso pueda pasar en la vida de los jóvenes, como siempre ha pasado en Supernatural. Vamos a poner el spot. Venga. En un instante regresamos para el mensaje. El mensaje se titula Olas, así que vamos a estar hablando de olas, efectivamente. Sí. Así que vamos a aprender algo. ¿Necesitaremos flotador o en esta mañana nos lo compramos? Sí, a lo mejor ¿Sí? no. Vale. Bueno, vamos a ver. Bien. Así que en un instante regresamos con todos vosotros después de esta pequeña pausa. Bueno, pues aquí estamos de vuelta y sin querer perder más tiempo, nos metemos directos al tema de olas porque queremos aprovechar los minutos que tenemos para transmitir bien el tema de hoy. Efectivamente. Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41 y me gustaría que lo leyeras si puedes, Raquel. Sí, claro, como Vamos siempre. para allá. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece.
Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Increíble el pasaje, ¿no? Oh, sí. Y es un pasaje súper conocido, es el pasaje que, bueno, del que hemos predicado cientos de veces en las iglesias. Y algo que hace unos meses prediqué, el título del mensaje era movimiento, ¿no? Y dije algo, ¿no? Es que Dios siempre está en movimiento y Él se mueve sobre aquellas cosas que están en movimiento. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, no sobre la tierra, porque la tierra estaba inerte, mas las aguas estaban en movimiento, ¿no? Entonces, donde hay movimiento está Dios. Dios se mueve con los que se mueven. Y a veces nos podemos equivocar cuando nos movemos, pero la intención, cuando la intención es buena y buscamos movernos, Dios se mueve también, ¿no? Ya. Entonces, de alguna manera con Dios siempre estamos de viaje, siempre estamos en una ruta que nos va a llevar a algo nuevo. Y Dios está metido en ese asunto, ¿no? Dios viaja con los que viajan, ¿no? Sí. Y bueno, sobre todo ahora en esta época que muchos van a viajar, no estamos hablando de viajar Que se van de vacaciones, en lo ¿no? natural, estamos hablando de viajar en lo espiritual, movernos hacia algo, ¿no? Dios tiene cosas extraordinarias, ¿no? Y fíjate que aquí comienza dándonos un claro mensaje y dice, pasemos al otro lado. Y sobre estas palabras, pasemos al otro lado, esta invitación que Jesús hace, yo encuentro tres cosas bien interesantes. La primera es que Jesús dice pasemos, no dice pasa o vete. Ya. Cuando Él nos llama, nos invita a ir con Él. Entonces, yo no creo que nosotros vamos hacia algo solos, sino que nosotros vamos hacia algo invitados por Él y vamos junto con Él. Dios no es un Dios que te suelta a algo desconocido sin que Él esté presente. Exacto. ¿De acuerdo? Por eso el salmista David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿de acuerdo? No temeré mal No temeré alguno. mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera información que nos dice es que Jesús no te dice pasa, Él dice pasemos. La segunda información que nos da es que hay otro lado, ¿de acuerdo? Que lo que yo estoy viviendo tiene otro lado, que lo que yo quiero tiene otro lado, que donde yo quiero ir hay otro lado. O sea, Dios nos está diciendo, señores, hay otro lado a lo que está pasando. Sí, que siempre... Hay que descubrirlo. Sí, pero también es una invitación a no quedarnos estancados, a no quedarnos siempre en el mismo lugar, en el mismo nivel, en la misma posición, a no estar viviendo siempre las mismas cosas, sino que siempre hay otro lado. Incluso de las cosas que uno está viviendo, siempre hay otra perspectiva, siempre hay otra posición, siempre hay otra manera de poder vivirlo, de poder experimentarlo. Siempre hay otro lado. Por eso si me saturé en este lado, Claro. yo necesito descubrir el otro lado. E incluso la gente que está acostumbrada, pues como les estaba pasando a los discípulos, que al estar con el maestro vivían cada día un montón de milagros, ¿vale? Lo que habían vivido en ese instante, antes de cruzar el mar, había sido un milagro espectacular, y lo que les esperaba al otro lado no era algo tan agradable, pero Era muy espectacular también. Pero también era, entonces, aún para la gente que está diciendo, wow, yo estoy viviendo un momento realmente bonito con el Señor, estoy viviendo cosas nuevas, no te quedes ahí, porque eso bonito y eso espectacular se puede convertir en rutinario. Por eso Jesús siempre dice, hey, muévete, vete hacia el otro lado, experimenta cosas nuevas conmigo, en mi presencia, y es más, con la seguridad de que nos vamos juntos. Efectivamente. O sea, yo no me quedo aquí y tú te vas allá. No, nos vamos juntos. Entonces creo que necesitamos un constante progreso, que nada Sí. tiene que ver con el progresismo de hoy, ¿de acuerdo? O sea, Ay, no. Con un progreso, sino el querer movernos hacia otro lado. Hay algo nuevo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y eso Sí. es algo que tenemos que cautivar, captar y movernos hacia eso porque es una realidad, ¿no? Y en esta historia ellos deciden pasar al otro lado y se encuentran con una gran tormenta, ¿no? Y conocemos la historia, ¿no? Pero las tormentas existen para interferir nuestro destino. Ajá. Entonces,
hay alguien que es el enemigo, que es Satanás, él sabe que vamos hacia algo. La gente que se mueve va hacia algún lado. Y el enemigo quiere interferir de la mejor manera posible o de la peor manera posible el destino de cada uno de nosotros. Exacto. Por eso experimentamos momentos difíciles en las familias, en las iglesias, en nuestros trabajos, en nuestros ambientes, ¿no? Experimentamos momentos difíciles aún en nuestras etapas de la vida, porque lo que busca el enemigo es interferir en nuestro destino, ¿no? Entonces, y fíjate, Raquel, que tenemos una tendencia, y es creer que la gente que está sobre nosotros no tienen problemas. O sea, la persona que tiene más dinero tiene menos problemas que yo. La persona que está por encima mía en autoridad Sí. tiene menos problemas que yo. Y yo quiero darle una información, y es que la persona que está por encima de usted brega o está teniendo problemas mucho mayores de los que usted tiene, ¿no? Y creo Sí. que es muy importante, ¿no? Eso es cierto. Entonces, en otras palabras, digámoslo de esta manera, nadie tiene menos tormentas. No. Entonces, a mí me Y fíjate perdona que te interrumpa, pero eso de que nadie tiene menos tormentas es algo que no queremos aceptar. No. De hecho, hay una discusión muy fuerte entre la gente. No, es que tú no has pasado por donde yo he pasado. No, siempre es lo mismo. Ay, si tú supieras por lo que estoy viviendo. Ujú. Ay, si tú supieras qué me ha pasado en la vida. Ay, si tú supieras... un momento, tampoco tengo por qué saberlo. Ujú. ¿Vale? O sea, es como querer empatizar hasta con los problemas de la gente. Problema es problema, Ujú. ¿vale? Y no tiene que ser igual que el tuyo, ¿vale? Para que sea igualmente de importante o fuerte. Un problema es un problema, da igual el color, da igual el tamaño que tenga, es un problema. Totalmente. Y no tenemos que por qué vivir los mismos problemas para entonces situarnos en el mismo nivel de sufrimiento o de comprensión. Es que un problema es un problema. También lo que pasa es que hay gente que los cuenta y otros que no los cuentan. Y hay gente que los vive de una manera y gente que los vive de otra. Ujú. Pero un problema, a todo el mundo un problema le roba la paz. Ujú. A todo el mundo un problema le desestabiliza. A todo el mundo un problema le angustia, le pone triste. A todo el mundo. Fíjate que en esta historia habían montones de barcas Claro, y la tormenta no solo fue para ellos, fue para un montón de Claro. barcas más. Pero de las demás no sucede nada, la que se estaba negando era la que estaba Jesús y los discípulos. claro. Entonces, todos, o sea, nadie tiene menos problemas, ¿de acuerdo? O sea, esto no es una competición de que yo sufro más que tú o tú. No, vamos a ver. Todos pasamos por momentos difíciles. Aún la gente que tienes por encima tuya está pasando por momentos muy complicados, ¿no? Entonces, siempre van a existir olas que van a golpear nuestra barca, van a golpear nuestra paz y van a intentar Sí. distraernos del destino, que lo que produce nuestra tormenta es distraer nuestro destino. Entonces, Por supuesto. eso lo tenemos. Y quiero poner algunos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay guapos y lo voy Es a decir que de una manera, pero hay guapos como yo, por ejemplo. No, hay guapos que desearían por un día ser feos para no estar tan agobiados como lo están. Y luego hay feos que quisieran ser guapos para que la gente se fijara en ellos, ¿no? Claro. Entonces, el feo tiene sus tormentas, el guapo también tiene las suyas, ¿no? Hay matrimonios que quieren tener hijos y no pueden tener hijos, pero hay otros que tienen 4 o 5 hijos y dicen, te regalo alguno, ¿de acuerdo? O sea, hay tormentas por un lado Y sobre por todo el cuando otro. los niños dan un poco de lío. Claro. Ahí es cuando... Entonces, luego pasa con los solteros o las solteras. Hay solteros o solteras que están locos por casarse y no encuentran su media naranja. Y luego hay otros que están casados que dicen, mira, llévatelo. sí, O sea, ¿quieres el mío? sí, o sea, Encima ya lo tengo alimentado, lo claro, tengo porque, educado. porque lo que sucede, y esto lo decimos en un tono gracioso, no. Sí, por favor. Pero es una realidad, o sea, todos, Pero aún así, gracioso o no, pasa, ¿eh? hay tormentas en todas las áreas, en todos los sectores, ¿no? Sí. Entonces,
siempre va a haber una ola que intente destruir el destino, ¿no? Y yo he escrito algo que me parece poderoso y dice lo siguiente: las olas vienen para frustrar la gracia de Dios en nuestras vidas. Hay una gracia que es la gracia de Dios que dice, hey, vas a llegar, lo vas a conseguir, pasaremos al otro lado, hay cosas mayores esperándote. Esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios me muestra un camino mucho mejor que el que he caminado hasta ahora. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, no es un camino de frustración, no es un camino de tristeza, de angustia, sino de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, ahora, cuanto más éxito, cuanto más gracia, más olas, más tormentas, ¿de acuerdo? Entonces, porque la gracia de Dios me ha metido en algo que el diablo sabe que va a salir bien. Sin embargo, nosotros interpretamos gracia de Dios como ausencia de dificultades. Y en el momento que empiezan las dificultades a levantarse, ahí nos planteamos si el favor y la gracia de Dios está con nosotros. Imagínate qué perspectiva más revertida tenemos acerca del problema. O sea, en lugar de ver el problema como la manifestación aplastante del favor y de la gracia de Dios sobre nosotros y el enemigo queriendo frenarla, lo vemos como la ausencia de. Entonces, al verlo de esa manera, inevitablemente ya nos dejamos en brazos del problema, ya nos abandonamos en la ola y ya dejamos hasta que el mar nos lleve. Cuando es totalmente lo contrario, o sea, precisamente porque estás teniendo algo espectacular de Dios, el enemigo va a levantar una terrible tormenta para frenarlo. Pero el hecho de saber que la gracia de Dios está contigo te debiera de mantener firme. Totalmente. Exacto. Es de esa manera. Entonces, por eso tenemos que enfrentar las tormentas de la manera correcta, porque si no lo hacemos de la manera correcta, nuestras barcas se van a hundir y no vamos a llegar al destino. Entonces nos vamos a convertir en náufragos que han fracasado, ¿de acuerdo? Y están frustrados por no haber llegado. Entonces, exactamente. Aquí tan importante es pasar al otro lado como aprender a enfrentar las tormentas de la vida. El problema es que hay gente que tiene mucha visión, pero no tiene esa capacidad de enfrentar las interferencias hacia ese destino, ¿no? Y ahí es donde mucha gente fracasa, tienen una capacidad fuerte para ir hacia el otro lado, pero una pequeña tormenta lo frustra y lo fracasa. Entonces, fíjate que hay algo interesante, lo que yo estaba meditando en el otro día es lo siguiente. Es interesante que nadie consuela el éxito de la gente. No. O sea, todos consolamos el fracaso. Sí. Yo quiero que si usted me está escuchando, me está viendo, entienda esto. Nuestra tendencia es que cuando llega una persona que fracasó, que se frustró, que no llegó a su destino, es abrazarla, decir, hey, estamos contigo. Vuelve a empezar. Vamos Pero nadie consuela el éxito. No. Consolamos solamente el fracaso. Y esto es muy interesante. Fíjate que tendemos a criticar el éxito de otros, ¿de acuerdo? Y no hemos aprendido a consolarlo, porque pensamos que el éxito no duele. Pero déjame darte un dato. La persona que fracasó y la persona que llegó, las dos pasaron por lo mismo. ¿De acuerdo? La diferencia que hay... En algún punto pasaron por lo mismo. La diferencia que hay entre el que llegó y el que fracasó, ¿de acuerdo? Es que uno de ellos decidió no pasar por el dolor o por la tormenta y tirar la toalla. Claro, en un punto determinado el que fracasó decidió abandonar, porque el que tuvo éxito decidió aguantar. Efectivamente. Y continuar. Pero es ahí donde voy. Y perdón, para mí es mucho más complicado el exitoso. ¿Por qué no consolamos el éxito? ¿Por qué no agarramos a una persona que ha llegado y le damos un gran abrazo? Hey, has pasado por lo peor y has llegado. A mí estas semanas me llamaba mi hijo todo ilusionado porque ha terminado su carrera de teología en la escuela bíblica y lo que más hablaba era, hey, lo conseguí, he terminado. Sí. ¿Vale? Y creo que eso es impresionante, ¿de acuerdo? Pero solemos consolar al que ha fracasado y no consolar al que ha llegado, cuando el que ha llegado ha pasado por mucho más dolor que el que ha fracasado. Definitivamente. Además, tú los ves en las carreras estas de fondo, de largas distancias, las maratones que hacen de kilómetros. Los que llegan a la meta llegan
totalmente devastados. O sea, ya no sienten ni sus extremidades. Llegan y les gustaría tirarse, pero son tantos los calambres que tienen que no pueden ni tirarse al suelo porque entonces no podrían levantarse. Uno solo tiene que verlo en ese tipo de carreras de largo fondo, cómo llegan los que llegan a la meta. Bueno, los que se retiraron por el dolor no tuvieron más dolor que los otros. Lo que pasa que unos tuvieron menos porque a partir de ahí, a partir de que empieza a doler, hasta que llegas a la meta, el dolor se multiplica, claro, ¿vale? Y ya se convierten en indescriptible. Tú les preguntas y ellos te dicen, pues no te puedo decir cuánto duele porque ya no puedes aguantar el dolor. Llega un momento en que ya no te duele. De tanto que duele, ya no lo sientes. Pero no consolamos el éxito. No. Pero fíjate, yo te voy a poner otro ejemplo, ¿de acuerdo? Dos matrimonios. Uno no quiere perdonar al otro y el otro no quiere perdonar al uno. Hay un matrimonio que decide separarse y un matrimonio que decide seguir adelante. Claro. La pregunta es, ¿cuál ha sido la diferencia? Que unos decidieron pasar por el dolor y el sufrimiento y otros llegar a la meta. Abandonar. Y fíjate que consolamos al que se separó y no consolamos al que a pesar de todas las tormentas que tuvo, siguió adelante. Es más, la tendencia que tenemos es, yo creo que he tenido mala suerte en mi matrimonio y al que ha llegado, bueno, ellos es que encontró la persona perfecta. No, no, no. Los dos tuvieron las mismas opciones. Desde luego. Lo que pasa que unos se enfrentaron la tormenta de una manera, pongo otro ejemplo, ¿de acuerdo? Un empresario. En el tiempo de la crisis, muchos cerraron. Pero en el tiempo de la crisis, en el 2007-2008, muchos siguieron. Sí. ¿De acuerdo? Tuvieron que reinventar seguramente. Los que siguieron sufrieron deudas, sufrieron problemas. Los que cerraron, ¿de acuerdo? Cerraron. Y una vez que cerraron, se terminó. Pero imagínate el dolor de cabeza, la incertidumbre del que se mantuvo, cómo tuvo que administrar los recursos que le quedaron. Claro. Seguramente que menos que los que tenía antes. Tuvo que reinventarse, seguramente tuvo que tener otras ideas, sacarle otro partido. Yo le dije yo a los empresarios cuando empezó la crisis 2007-2008, yo le dije, hey, tienen que continuar. No dejen que esta tormenta, y muchos cerraron, pero los que se mantuvieron ahora están ganando mucho dinero. ¿Y qué hacemos? Consolamos los fracasados, pero no consolamos los que se mantuvieron. No. ¿De acuerdo? No. Entonces, consolamos y tenemos esa tendencia de consolar al fracasado, al frustrado y no al que tuvo éxito. Y yo quiero traer esto para traer luz. La gente que llegó ha sufrido más que la gente que tiró la toalla. Porque aquí viene esta frase muy sencilla. Es más fácil rendirse que continuar. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, la salida fácil para una situación es rendirme. Exacto. Lo difícil es continuar. Y yo no sé por qué no consolamos los que continúan en vez de consolar a los que se rinden. Exacto. Aunque por supuesto lloramos con los que lloran, ¿de acuerdo? Pero hay gente que ha llegado que lo que necesite es que les fortalezcamos a ellos en esos momentos. Y la Biblia enseña sobre eso una y otra vez. Hay un Moisés que obtuvo la batalla, pero le tenían que sostener los brazos, porque no se consuela al perdedor, hay que consolar al ganador. Exactamente. Entonces, esto nos abre los ojos. Y yo cuando estaba meditando en todo esto, Raquel, me di cuenta qué equivocados estamos en algunas cosas. Y a ver, que también tenemos que consolar al que lo está pasando mal y, no, al que tiró la toalla y todo eso. Sí, es que ya no. Pero sin olvidarnos del otro lado. Y nuestra tendencia es criticar al que llegó. Sí. Y saben, eso es terrible. No, es que él tiene más, es que él tiene no sé qué, es que el que llegó, mira su matrimonio, siempre están hablando bien de ellos, siempre están. ¡Ey! Nadie los consoló. No. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Entonces, es más fácil, Raquel, rendirse que continuar, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que es interesante que en lo natural, todas las tormentas que vemos en el mundo, todas tienen un nombre. ¿De acuerdo? El huracán Andrew, el huracán Betty, ¿de acuerdo? El Charlie, todos tienen. Es interesante que esas ciclogénesis que tenemos nosotros en Galicia, que todas tienen un nombre, ¿no? Ajá. Entonces se le ponen un nombre, los meteorólogos le ponen un nombre, ¿de acuerdo? Sí. Y según el nombre, pues según el abecedario, van por un nombre, por el otro. Pero es interesante que si en lo natural las tormentas tienen un nombre, es porque en lo espiritual también tienen un nombre. Sí.
Entonces hay una tormenta que se llama Samuel, hay una tormenta que se llama Raquel, hay una tormenta que tiene tu nombre ahí donde estás, que a lo mejor ahora estás bien, pero mañana vendrá, ¿de acuerdo? Porque las tormentas son increíbles. Tú estás tranquilamente tomando el sol en la playa y ves a kilómetros una tormenta venir Sí. y dices, no llegará. Y a los 10 minutos está encima tuya, Oh, con mi Dios. truenos y relámpagos. Exacto. Hay una tormenta que tiene tu nombre, ¿vale? Ahora, ¿cómo enfrentar las tormentas? Porque creo que esto es muy importante. Y vamos a contestar a esto haciendo unas preguntas, ¿vale? Vale. De cada punto va a ser una pregunta. La primera pregunta es como ¿cómo es lo de tijera y papel? Piedra, papel o ¿De tijera. acuerdo? Vamos a la primera. Primera es ola o almohada. ¿De acuerdo? Es el primer Ya. punto. ¿De acuerdo? Entonces, Depende si eres surfer o si... sí. Pero estaban en la barca. Las olas estaban metiendo agua dentro de la barca. Sí. Y había que escoger una cosa. Era concentrarme en una almohada o concentrarme en una ola. ¿De acuerdo? Es interesante que en el barco habían olas y habían almohadas. Pero Jesús buscó... O por lo menos una almohada había. Jesús buscó la almohada en medio de la tormenta, ¿de acuerdo? Entonces, hay algo que tenemos que tener muy claro, es que para enfrentar las tormentas tengo que buscar la almohada donde puedo descansar, Sí. ¿vale? Y esto es lo primero, Jesús la buscó. Ajá. Y yo creo que esas palabras no fueron escritas para decirnos que Jesús les estaba chuleando a los discípulos. Me voy a Sí. quedar durmiendo para que ellos saben lo que hacen. No, 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 no. A ver, tampoco creo que pudiera dormir mucho. Me lo estaba cayendo el agua. Pero lo Pero- despertaron. Pero ¿De acuerdo? estaba Entonces, descansando el hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que descansar. Jesús había hecho algo impresionante, un milagro impresionante, había trabajado un montón, él necesitaba descansar. Exacto. Y había una tormenta, pero era más importante descansar que estar atentos a la tormenta. Y esto tiene un principio, ¿no? Todos necesitamos, y esto es la mejor manera de confrontar las tormentas, todos necesitamos buscar la paz de Dios en medio de las tormentas. Sí, Filipe- definitivamente. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos Ajá. en Cristo Jesús. Entonces, el primer principio es este, la tormenta, la paz es más poderosa que la preocupación. Sí, y la verdad es que, bueno, ese versículo a mí me encanta porque precisamente habla de los dos componentes que pueden hacer que nuestra vida sea de una manera o de otra, Ujú. que nuestras decisiones sean de una manera o de otra. Habla del corazón y del pensamiento. Y constantemente la Biblia dice que renovemos nuestros pensamientos y que guardemos nuestro corazón. Y no hay una manera más poderosa que hacerlo que es a través de la paz. La paz es ese escudo, la paz es ese vallado que va a guardar tu corazón y tus pensamientos en estabilidad, en armonía. Van a mantener tu corazón y tu pensamiento estables, con lo cual va a ser el componente necesario para que cuando viene la ola, tú la puedas enfrentar desde la perspectiva correcta y salir victorioso. Ujú. Entonces necesitas que en un momento de tormenta, de olas, de alteraciones, la paz de Dios guarde tu corazón y guarde tu pensamiento, porque así como el hombre piensa, así el hombre es. Ujú. Y si no guardas tu corazón, lo único que va a salir de él es muerte. Entonces, la paz de Dios precisamente es ese refugio, es esa salvaguardia que tu corazón y tu mente necesita. ¿Precisamente para qué? Para que en los momentos difíciles lo que salga de ahí sea sabio, justo, balanceado, bueno. ¿Para qué? Para llegar al otro lado. Totalmente. Entonces tenemos claro, en la tormenta la paz es más poderosa que la preocupación. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y esto se lo decimos a nuestra querida audiencia, deje de correr como loco o como loca por su casa diciendo qué voy a hacer, esto se va a hundir, esto se va a venir para abajo, ¿de acuerdo? Termine de hacer eso. No avive su tormenta, avive la paz de Dios. Claro.
Siéntese en el borde de su cama, en el sofá de su casa, y deja que el Espíritu Santo ministre su paz, que guardará tu corazón, guardará tu vida, guardará tu destino, lo guardará absolutamente Exacto, todo. ¿Sabes? exacto. Es interesante esto. ¿Sabes cómo se le llaman a aquellos que están dominados por la tormenta? Sí, Atormentados. claro. ¿De acuerdo? La palabra tormento viene de la tormenta. Una persona atormentada es una persona que va como loca diciendo, Sí, que se dejó llevar por la ¿y ahora qué voy a tormenta. hacer? Y Claro. yo no puedo más. Es una atormentada, Claro. una atormentada. Entonces, deja de atormentarte, comienza a acomodarte, comienza a sentir la paz de Dios, que es lo más hermoso que tenemos. Definitivamente. Deja que esa paz te domine y disfruta del viaje, porque si Jesús está en la barca no se va a hundir. Ujú. Y se acabó, ¿de acuerdo? Así que Exactamente. la primera lección que tenemos, olas o paz, Mm. ¿de acuerdo? Olas o almohada, ¿de acuerdo? Así que Bueno. busca tu almohada, ¿de acuerdo? Número 2, queja o alabanza, Bien, bien. ¿vale? En medio de una tormenta, Claro, dicho así es fácil escoger. claro, no, por supuesto, pero Claro, pero luego llega el momentico Claro. y en ese momentito es donde, ¿qué sale? fíjate que ellos tuvieron que escoger cómo iban a despertar a Jesús. Así que lo escogieron. Sí. Y no fue con una alabanza, fue con una Oh, queja. no. Dice, maestro, ¿es que no ves que nos morimos? Sí. ¿Es que no ves que perecemos? ¿De acuerdo? Entonces, hay gente que se pasa la vida despertando a Jesús con la queja del día. ¿De acuerdo? Y fíjate, esto es muy importante lo que voy a decir. Cuando basamos nuestra relación con Dios en nuestra necesidad y no en su grandeza, ¿de acuerdo? Nos hundimos. No siempre hay una queja. Pero ¿qué quiero decir con esto, Raquel? Hay gente que busca a Dios solo cuando tiene problemas. Claro, pero por eso solo tienen quejas. Efectivamente. Porque si lo que a ti te mueve es tu necesidad, pues evidentemente siempre vas a tener necesidades. Entonces, si a ti lo que te mueve es la grandeza, es el poder de Dios, oye, la necesidad se difumina. La necesidad de repente va haciéndose pequeña hasta que desaparece. Ujú. Pero porque hay queja en nuestros labios, porque inevitablemente lo único que nos mueve y en lo único que vivimos es en lo que necesitamos. Y si es verdad, puestos a necesidades, cada día tenemos una distinta. La queja es la manera de decirle a Jesús, Jesús, mi problema es más grande que tú. Sí, y también, mira, Señor, no es que lo estés haciendo muy bien, porque cada día tengo una necesidad nueva. Ujú. Entonces, hombre, pues la verdad, en muy buen lugar a Jesús no le estamos dejando por causa de tanta queja. O sea, muy bien, a Dios no lo dejamos cuando cada día, oye, mira, Señor, hoy hay una queja nueva, hoy hay una cosa nueva, hoy hay una necesidad nueva. Es como, bueno, hijo, ¿y cuándo lo estaré haciendo bien para ti y no te quejes? Hacemos mucho más diciéndole, Jesús, tú eres más grande que la tormenta que estoy pasando, que quejándonos de la tormenta que estamos teniendo. Entonces, y creo que es muy importante. Fíjate, Raquel, que no hay nada peor que alguien que dude de tu amor por esa persona. Claro, hombre, imagínate. ¿De acuerdo? Fíjate que yo he escrito esto, pero dirás cosas terribles cuando valores más tu condición que tu posición. Sí, Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy en una crisis y valoro más mi condición de crisis, ¿de acuerdo?, que mi posición de hijo de Dios, Sí. diré cosas terribles. exacto. Entonces, nunca puedes anteponer la condición a la posición. ¿De acuerdo? A mí Dios me ama. A ti Dios te ama. A usted que nos está viendo, Dios Sí. le ama con todo el Sí. corazón. Pero usted no puede anteponer su condición, su crisis, su dolor, su enfermedad. Su posición es que Dios le ama. Y ¿sabe? Claro. Aquí hay un secreto potente que quiero decir. El amor de Dios es más poderoso que toda tormenta. Exacto. O sea, ¿qué es lo que va a hacer que yo pase esta tormenta? Es su amor por mí. Ajá. Entonces, si yo entiendo que mi posición, que es el amor de Dios, es más poderosa que mi condición va a desaparecer. Por eso no puedo quejarme. Exacto. Tengo que alabar a Dios. Gracias, Señor, porque tú me amas. Gracias porque
Hoy me he levantado y tu amor está sobre mi vida. Exacto. Gracias porque tu amor va a estar caminando hoy conmigo y haga lo que haga, tú seguirás amándome porque ese amor frenará mi tormenta. Exactamente. Así que queja o alabanza. Bueno, buena cosa para decir. Olas o almohada, número 1. Queja o alabanza, número 2. Tercero. El tercero, vamos al viento o las olas. Vale. ¿Vale? Y este es bastante interesante, por lo menos para mí, ¿no? Y bueno, nos va a tocar decidir qué confrontar, ¿de acuerdo? Vale. El viento o las olas. Fíjate que lo que está hundiendo el barco son las olas. Sí. Las olas se están metiendo dentro del barco y la barca se está hundiendo. Pero es interesante que Jesús en un momento se levanta, mientras ellos estaban mirando abajo lo que estaba pasando e intentando sacar lo que estaba entrando, Jesús levanta su mirada y le habla al viento. Claro, pero esas olas estaban siendo provocadas por algo. Totalmente. Pero ahí es donde voy. Estamos demasiado centrados en la circunstancia, ¿de acuerdo? Cuando no estamos reprendiendo el origen de esa circunstancia. Claro. ¿De acuerdo? Por Exacto. ejemplo, y lo voy a decir de esta manera, al diablo no le interesa tu coche, tu casa, tus pertenencias. Al diablo le interesa tu destino. Ajá. Entonces, el diablo no está preocupado, o sea, no es que perdí el trabajo porque el diablo no quiere que tenga dinero. No, olvídate de eso. El diablo no ¿Cómo quiere va a ser? el diablo no quiere que llegues donde no, es que me quitaron el coche y la casa porque el diablo me está No, escucha una cosa, el diablo no está preocupado de tus cosas materiales, está preocupado de dónde vas. ¿De Exacto. acuerdo? Entonces, es muy importante. Entonces, el ataque nunca viene hacia lo que tengo, sino hacia donde voy. Lo que pasa es que es cierto que la habilidad que tiene la circunstancia es que es muy gritona. Quiero decir, las olas son muy llamativas. Totalmente. Y que se te metan en la barca, pues es más llamativo todavía. Y que el agua ya entre para adentro, pues todavía más escandaloso. Totalmente. Entonces creo que el resultado a veces es tan escandaloso que nos desvía del origen. Entonces nos pasamos la vida centrados en el resultado, ¿vale?, de ese viento, y nos pasamos la vida reprendiendo y nos pasamos la vida achicando agua, cuando tal vez lo más sabio, lo más, a lo mejor lo más fácil sería ir al origen y se acabó el problema. Fíjate que en esta historia hay algo interesante. Lo que se veía que estaba hundiendo el barco eran las olas. El viento no se veía, el viento es invisible. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué Jesús reprende el viento? Muy interesante. Porque el problema no es lo que ves, es lo que crees. O sea, las olas dentro de la barca era el resultado de lo que los discípulos creían. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace Jesús es reprender esa creencia que era el viento, que era aquello que es invisible. ¿De acuerdo? Que las tormentas son el resultado de lo que creemos. Que es interesante que ningún barco se hunde por el agua que hay alrededor, sino por el agua que se mete dentro. Y esto me lleva a la pregunta, ¿qué es lo que se nos está metiendo dentro que nos está hundiendo? Claro. ¿Vale? Entonces, Claro. Fíjate que yo lo digo de esta manera, no bebes porque eres alcohólico, bebes porque las olas metieron agua dentro de tu barca. ¿De acuerdo? No abandonas porque estás cansado, abandonas porque se te metió el agua dentro de la barca, ¿de acuerdo? No fracasas porque no eres bueno, fracasas porque el agua se te metió dentro de la barca y te estás hundiendo. Entonces, cuando te llenas de agua, te desesperas y tendemos, Raquel, a romper nuestros principios, ¿de acuerdo? Nos llenamos de ira, de violencia, de ruptura, de pensamientos de separación. Claro. Borracheras. Vamos a hacer lo que no tenemos que hacer. ¿Sabes qué? Nuestra barca se llenó y terminamos expresando aquello que nos está ahogando. Sí, Entonces, ciertamente. ¿Qué quiero decir con esto? Es que Jesús se levantó, reprendió el viento, dice, y las olas cesaron. ¿De acuerdo? Y creo, Raquel, que tenemos que ir contra lo que estamos creyendo que está provocando que esas olas entren dentro de esa barca. Fíjate que el proceso desde el comienzo es muy interesante. Jesús fue a dormir, eligió la almohada. ¿De acuerdo? Los discípulos escogieron las olas y la queja. Borracheras. Vamos a hacer lo que no tenemos que hacer. ¿Sabes qué? Nuestra barca se llenó y terminamos expresando aquello que nos está ahogando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que Jesús se levantó, reprendió el viento, dice, y las olas cesaron. ¿De acuerdo? Y creo, Raquel, que tenemos que ir contra lo que estamos creyendo que está provocando que esas olas entren dentro de esa barca. Fíjate que el proceso desde el comienzo es muy interesante. Jesús fue a dormir, eligió la almohada. ¿De acuerdo? Los discípulos escogieron las olas y la queja.
Resultado, me hundo. Sí, Tenía que ver con el viento, con lo que no veían. El problema no eran las olas que se estaban metiendo, no es que estoy perdiendo mis finanzas, no es que estoy perdiendo mi vida, no es que, no, el problema es lo que estoy creyendo, claro. ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos comenzar a decirle a nuestro pensamiento, y yo escribí una frase que me bendijo un montón, y la publiqué, y creo que es poderosa, y es una frase que debemos tomar nota, Raquel. Y es, lo que Dios puede hacer es más poderoso que lo que me podría pasar. Sí, definitivamente. Entonces, Claro, lo que pasa es que siempre el supuesto vive con nosotros. Ujú. Y si siempre vivimos con el qué nos podría pasar, pero nunca vivimos con la intervención divina. ujú, Entonces, es verdad que en los momentos difíciles debiéramos de contar más con la intervención divina que con eso que nos podría pasar. ujú, totalmente. Entonces, fíjate que estamos llenos de lo que me podría hacer Sí. pasar. O sea, Siempre. de hecho, usted nos está viendo en este momento y usted está aturdido y aturdida con pensamientos de lo que le podría pasar. Sí, De hecho, perdemos el sueño por lo que nos podría pasar, exactamente. pero no por lo que Dios puede hacer. Ajá. Y saben, es tiempo de cancelar todo lo que me podría pasar Sí. y comenzar a creer todo lo que Dios puede hacer, porque lo que Dios puede hacer es más poderoso que lo que podría pasar. Exactamente. Así que, viento olas, Ajá. ¿de acuerdo? O sea, estamos aprendiendo qué escoger y nos lleva al último, ¿de acuerdo? Al último. El último es muy interesante, pero es tormenta o destino, Sí, ¿de acuerdo? Y definitivamente. la mejor forma de enfrentarse en una barca contra las olas es cruzándolas en diagonal, Ya. no yendo contra ellas. Horizontales, ¿no? Sí, el problema es que tenemos la tendencia De ir de frente. de ir de frente a nuestras tormentas. No, ve de frente a tu destino. Claro. ¿De acuerdo? Porque la mejor manera, se le llama en náutica algo que se le llama escapear el temporal. Ya. ¿Cómo se capea el temporal? Nunca enfrentándote al temporal, sino cruzando esas olas grandes de una manera diagonal. En otras palabras, la mejor manera de hacer desaparecer tu tormenta o capear, que esa palabra capear tiene que ver con el toreo, me parece a mí, ¿no? Sí, también. Capear la tormenta, la mejor manera de capear la tormenta es enfocándote en tu destino Exacto. y no tanto en tu tormenta. Y ahí es donde la cuarta cosa que tenemos que tomar es decir, me voy a concentrar en mi tormenta o voy, a pesar del dolor que estoy sintiendo, a pesar de la prueba por la que estoy pasando, a pesar de que me están golpeando, de que las cosas no me van tan bien, de que se me rompe el coche 30 veces, de que tengo situaciones complicadas, de que las cosas no me van bien, pero yo sigo caminando hacia lo que Dios tiene para mí. Es que la gente que consigue salir de una tormenta precisamente es la que en esos momentos decide centrarse en salir de ella y Ujú. decide centrarse en llegar a su destino. Vale que la tormenta puede ser todo lo escandalosa y todo lo fuerte que sea, pero la verdad, tenemos que tener sellado en fuego en nuestras vidas y en nuestros corazones que qué carambas, todos esos factores que tristemente se nos olvidan en la tormenta. Hay una orden dada por Dios de que vamos a ir al otro lado. Jesús sigue estando con nosotros, Él está navegando con nosotros. Y a la final hay otro lado al que llegar. Voy a pelear, no por quedarme en medio del mar, no por quedarme estancado en la tormenta, sino que voy a centrar toda mi fe, todo mi esfuerzo en salir de esa tormenta. Porque en el momento en que te centres en la tormenta, en ese mismo instante, ya te rendiste, no vas a salir de ella. Entonces, hay cosas que no podemos olvidar en medio de una tormenta. No podemos olvidar que hay una orden y hay un destino dado por Dios. No podemos olvidar que Jesús va con nosotros, y puede ser muy de escuelita bíblica, Jesús va con nosotros, pero en medio de una tormenta, mira lo que dijeron los discípulos: oye tú, deja de dormir,
que por tu culpa nos ahogamos. Bueno, pues esa expresión la tenemos los cristianos siempre que hay una tormenta. Y cuando se nos olvidan esas cosas, en ese momento hemos olvidado incluso para qué estamos pasando por una tormenta. Y estamos pasando por una tormenta porque hay que llegar al otro lado y punto. Así que, Raquel, 4 decisiones importantes para Sí. enfrentar una tormenta. La primera es olas o almohada. Ajá. La segunda es queja o alabanza. La tercera es, ¿me acordaré o no me acordaré? ¿Te acuerdas de la tercera? Tampoco te acuerdas. Jovacilla. Ay. A ver, hemos dicho. ¿Cuál era la primera? Claro. Olas o almohada. Hola, su almohada. ¡Uy, qué mal estamos, por favor! La segunda es queja o alabanza. La tercera, Espera. olas o viento. Vale. Y la cuarta, Ah, claro, es que se repite. Y la cuarta es tormenta o destino. tormenta o destino. ¿De acuerdo? Si ¡Qué mal estamos, si por favor! escogemos bien las 4 claves, Llegamos al otro lado. llegamos al otro lado. Definitivamente. Así que bueno, llegamos al hemos otro dado una clase rápida de cómo Sí. enfrentar las tormentas. Y sabes, si Jesús dijo que pasaríamos al otro lado con Él, lado. Vamos a pasar al otro vamos lado. a pasar. O Así sea, que fíjate que yo a veces... no la el- hagamos más difícil. Claro, el otro día estaba con un grupo. Y yo le decía, ¿sabes qué pasa? Que a veces las cosas más simples son las más difíciles de creer. Y como son las más difíciles de creer, son las que a la final más complicamos. Ujú. Entonces, la realidad es que el Evangelio es como decía Jesús, ligera es mi carga, fácil es. Pero nosotros hemos decidido complicarlo y es verdad que es sencillo, pero nosotros hemos decidido hacerlo difícil. Totalmente. Así que bueno, vamos a orar, Raquel. Vamos a orar. Hoy oras tú, ¿no? ¿Oro yo? Oras tú. Perfecto. Pero yo quiero a cada persona que hoy nos ha escuchado, que quizá usted está pasando una tormenta, y mire, si no está pasando una tormenta, hay una tormenta que tiene su nombre. No estoy siendo un profeta No. de mal agüero. Estoy diciéndole una realidad, y es que quizá en su vecino ha venido una tormenta, ¿de acuerdo? Acuérdese de eso. Mañana puede llegarle a usted la misma tormenta, pero hay una que tiene su nombre. Entonces, si usted está pasando por una tormenta, hay 4 lecciones importantes que puede escoger. Escójalas bien, porque Dios quiere que usted llegue a su destino. No deje que su barca se hunda. Jesús está con usted. Confíe, siga Exacto. adelante y va a ver la gloria de Dios. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, nuestro guardador, nuestro sanador, nuestro salvador, Señor, nuestro libertador. Gracias, Señor, porque si tú estás con nosotros, Señor, nadie puede estar contra nosotros, Señor. Señor, y en este día queremos orar, y yo quiero orar especialmente por personas que están pasando por momentos de tormenta complicados. Que ellos tomen estas 4 decisiones de la manera correcta. Padre, pon en su corazón un deseo de avivar la paz y no las olas. Pon en ellos un deseo de alabarte y no llenarse de queja. Señor, que ellos puedan reprender lo que están creyendo y no lo que están viendo. Padre, que finalmente en medio de la tormenta capeen el temporal, Señor, no enfrentando su tormenta, sino caminando hacia su destino, Padre. Padre, yo bendigo cada vida. Padre, los que necesitan sanidad, yo ahora hablo una palabra de sanidad. Aquellos que necesitan restauración o liberación, yo suelto una palabra de liberación o restauración sobre ellos, creyendo, Señor, que en el nombre de Jesús son transformados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, yo declaro que pasaremos por esta tormenta hacia el otro lado y nos encontraremos, Señor, con el Gadareno, con una legión que saldrá y se despeñará por el acantilado. Y, Señor, que toda una ciudad de gentiles como Gadara será transformada por el poder del testimonio de un Amén. joven. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Hola, pues nada, ya les hemos dado el salvavidas, ¿eh? Efectivamente, ahí está. O sea Para... que, por si no se lo habían comprado para este verano, pues nosotros ya le hemos traído el flotador del Así verano. es.
Bueno, Así es que, ¿qué? les mandamos un fuerte abrazo, Pues un saludo sí. muy grande y Y nos vemos la semana que viene así seguramente en el es. siguiente programa de Vida en Abundancia. Dios les bendiga a todos.